Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están en esta rica y fría y deliciosa mañana? Maravilloso el clima, ¿no? Qué bueno. Yo creo que no pudimos pedir un mejor clima, con buen sol, pero fresco, agradable. ¿Qué te parece si le dices a la persona que tienes ahí a tu lado, bienvenida, qué bueno verte de nuevo, qué alegría, que el 2026 sea un día maravilloso, un año maravilloso? Sé que muchos de ustedes apenas están regresando de vacaciones, sé que muchos de ustedes no se habían visto en todo este año, así que qué maravilloso poder interactuar entre nosotros. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta serie que hemos comenzado desde hace un par de semanas y se llama Sin temor al mañana. Y definitivamente creo que Dios quiere que este 2026 nosotros podamos vivirlo, experimentarlo sin temor al mañana. Y estuvimos aprendiendo cosas muy buenas, muy interesantes, pero esta mañana yo quiero comenzar haciéndote una pregunta y probablemente esto va a hacerte o forzarte a regresar a tus tiempos de infancia, o tal vez si eres papá o si eres mamá te vas a identificar, porque la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el peor castigo que se le puede dar a un niño? A ver, díganme, ¿cuál es el peor castigo que le puedes dar a un niño? Quitarle el celular, ¿qué más? Quitarle el internet o que haya mala señal de internet, ¿verdad? ¿Cómo sufren con eso? ¿Qué más? El Xbox, ¿ok? ¿Qué más? Dulces, ay, cómo duele que te quiten los dulces. Sí, definitivamente. Entonces, mira, yo tengo aquí un poquito de investigación que hice y esto fue la conclusión. En primer lugar, ¿a cuántos de nosotros nuestros padres no nos dijeron cuando estábamos castigados? Vete a tu cuarto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Kevin McAllister? ¿Qué fue lo que le pasó? Se quedó solo en casa porque básicamente estaba castigado ahí en el cuarto en el ático, y se quedó. Este es uno de los más temidos, ¿no? Vete a tu cuarto. Ok, número 2. El segundo es, por ahí le acertaron, te quito el teléfono. Te quito la consola, te quito los videojuegos, te quito la computadora. Ay, cómo duele eso, ¿no? Qué difícil. Y tengo un tercero que es, y nadie me lo dijo. Entonces, no sé qué pensar realmente, pero es la temible chancla voladora. La puntería de mamá es la más acertada de todas. Cuando por ahí algo hicimos que no estuvo bien, ya saben, ¿no? Viene la chancla voladora y es la mejor aleccionadora que podamos tener. Entonces, ¿sabes una cosa? A nadie, a ningún niño le gusta recibir un castigo, ¿no es cierto? No hay un niño que tenga una sonrisa cuando tú le digas 30 días o 30 minutos sin el teléfono. Nadie va a ir feliz. Al contrario, lo que nosotros vemos es niños enojados, haciendo berrinches, expresando en desacuerdo que están con todo eso. Pero bueno, yo quiero preguntarte, ¿hay alguno de ustedes que haya sobrevivido a esos 3 castigos el día de hoy? Que esté aquí, levante la mano si lo han sobrevivido. Quiero decirte una cosa, probablemente sean de generaciones en las que pues estábamos acostumbrados a recibir, y te quiero decir algo, sobreviviste, felicidades. Eso nos dice que como padres de familia no tenemos que tener temores a poder poner límites a nuestros hijos y que ellos experimenten a veces unas pequeñas dosis de dolor para que puedan aprender lecciones importantes en su vida. Porque al final de cuentas nosotros que somos de la generación X, de la generación de los boomers más atrás o generación millennial, ¿verdad que nunca nos traumatizamos con un castigo de esto, verdad? Nunca nos pasó nada, estamos bien. Entonces, papás, no tengamos temor de poder ejercer esto. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando e iniciando una conversación hablando de un castigo o de la disciplina? Porque ciertamente asociamos un castigo o la disciplina con la crianza de los hijos. Pero si somos honestos, tú y yo como adultos podemos experimentar también, no necesariamente castigos, aunque hay esposas que castigan a sus esposos, ¿verdad? O esposos que castigan a sus esposas, pero bueno, no estamos hablando de eso. Pero definitivamente como adultos
podemos identificarnos con la realidad de que la vida misma nos da a veces lecciones y dosis de dolor que nos duelen, que son difíciles, que tenemos que atravesar y que no siempre sabemos cómo hacerlo. Y todo el propósito de poder enseñar y guiar a nuestros hijos desde pequeños es que como adultos no experimentemos el dolor que la vida misma se va a encargar de darnos cuando rompemos ciertos principios o cuando traspasamos ciertos límites, y entonces ya el castigo no va a ser una tarde en tu cuarto, sino que va a ser probablemente una multa de tránsito, o probablemente que te suspendan y te quiten la licencia, o quizás un acta administrativa en el lugar donde tú trabajas, o quizás una suspensión sin goce de sueldo. O si realmente nos vamos a cosas más profundas y más que valen más, probablemente el experimentar estar lejos de las personas que amas, el experimentar situaciones difíciles que podemos enfrentar. Entonces, podemos concluir en lo siguiente: todos, absolutamente todos, pasamos por momentos de corrección en nuestra vida. ¿No es cierto? Todos tenemos momentos en los cuales la vida misma se encarga de apretar las tuercas y de asegurarse que nosotros podamos aprender ciertas lecciones que son importantes para nuestro futuro y nuestro bienestar y para el bienestar de aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, todos pasamos por momentos de corrección en nuestra vida. Y sabes una cosa, la Biblia está llena. Pero cuando te digo llena, es llena de ejemplos, de situaciones y de personas que atravesaron momentos difíciles, que atravesaron momentos de corrección, que atravesaron momentos de ajuste en el curso que llevaban en su vida para poder Dios asegurarse que el plan que Él tenía para esas personas y para la humanidad pudiera llevarse a cabo. Es más, tú tienes nada más que abrir tu Antiguo Testamento y vemos al pueblo de Israel una y otra vez constantemente experimentando pruebas, momentos difíciles, dolor muchas veces. Ese dolor los llevaba a arrepentirse, los llevaba a considerar lo que Dios realmente estaba queriendo decirles. Se humillaban delante de Dios, regresaban a Él, volvían a caer en prácticas que los alejaban de Dios, y era un ciclo y un círculo que se repetía generación tras generación tras generación. Es más, cuando tú lees en el Antiguo Testamento libros como Reyes, está hablando de la historia de los líderes del pueblo de Israel, de los reyes del pueblo de Israel, y vemos cómo había reyes que estaban con un corazón favorable a Dios y reyes que estaban en contra de Dios, que se alejaban de Él, que olvidaban sus principios, que olvidaban lo que Él había prometido. Y entonces vemos cómo Dios trabaja en distintos momentos y en distintos ciclos con nosotros, porque al final de cuentas, cuando leemos esas historias y vemos esos ejemplos, es inevitable que cada uno de nosotros pueda identificarse con lo que pasaba en esos momentos. Y ahí nos identificamos y nos ponemos en los zapatos de ellos, como en algunos momentos de nuestra vida también podemos estar más abiertos a buscar a Dios y a buscar las cosas de Él. Y hay otros momentos en los cuales pareciera que nos olvidamos de Él. Pareciera que no necesitamos tanto de Él. Y entonces pasa a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Y entonces, hablando de este pueblo de Israel, algo que Dios utilizó constantemente en la historia del pueblo de Israel fue otros pueblos, otras naciones, otros imperios para venir y aplicar dolor y una dosis de meditación
en el pueblo de Israel. Y constantemente vemos que ellos habían estado sometidos bajo otros pueblos, muchas veces otros pueblos que no eran necesariamente pueblos favorables a Dios, pero eran más fuertes. En su momento ejercieron un dominio. Podemos pensar en Egipto, podemos pensar en el famoso Éxodo, que fue cuando el pueblo de Israel había estado 400 años sometido bajo el imperio egipcio, el imperio más grande y más poderoso en aquel momento. Y este pueblo egipcio oprimía a toda la nación de Israel, hasta que Dios levantó a Moisés y levantó a Aarón y vino y con un gran despliegue de poder liberó a esta nación de esta opresión, de esta esclavitud en la cual ellos estaban. Pero más adelante en la película vemos que Dios ha utilizado otras naciones y otros imperios para poder no solamente oprimir a Israel, sino a muchas otras naciones. Y esto para mí es bien fascinante. Les voy a contar por qué. Porque tú lees acerca de esto en las Escrituras, pero te das cuenta que históricamente los libros de historia hoy confirman lo mismo. Y entonces quiero hablarte así rápidamente de 3 imperios diferentes que en su momento cada uno de ellos fue utilizado por Dios para poder afligir con cierto grado a Israel. Y de nuevo, cuando pienses en Israel en este contexto, piensa en ti. Piensa en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Y vamos a ver así rápidamente quiénes fueron estos imperios. En primer lugar, tenemos alrededor del año 722 antes de Cristo, un gran imperio que se levantó, que fue el imperio asirio. Su capital era Nínive. Ustedes recordarán a Nínive porque fue precisamente el lugar, ¿se recuerdan a quién Dios le dijo que fuera a predicar? ¿A Nínive? ¿A quién le dijo? A Jonás, exactamente. Y le dijo: Jonás, tú vas a ir y vas a llevar el mensaje de salvación al pueblo asirio. Y la razón por la que Jonás rehuía o rehusó cumplir este mandamiento de Dios es porque particularmente el pueblo asirio era un pueblo salvaje, era un pueblo bárbaro. Ellos iban, conquistaban a sus enemigos y no tenían piedad de mujeres embarazadas, de niños pequeños, de toda la riqueza que podían encontrar. Ellos eran una nación barbárica realmente. Y entonces vemos que este imperio, alrededor de 722 antes de Cristo, llegó a Israel, en particular al reino del norte. En ese tiempo de la historia, Israel estaba dividido en 2 reinos. Y todo esto vino previo o posteriormente a cuando Salomón era el rey y su hijo eventualmente llegó al poder. Y entonces la nación se empezó a dividir en el reino del norte y en el reino del sur. Y entonces el imperio asirio conquistó el reino del norte, que era Israel, era la mayor parte de la nación de Israel. Pero más adelante, unos 200 años más adelante, se dio una segunda invasión de un segundo imperio más grande todavía que el imperio asirio, y este fue el imperio babilónico. El imperio babilónico se conoce por los famosos jardines colgantes de Babilonia. Algunos de ustedes habrán escuchado que es una de las 7 maravillas del mundo. Y este imperio se consolidó como algo grande, muy importante, y eventualmente conquistó a Asiria. Es decir, ese primer imperio que había conquistado Israel. Y entonces vemos que esto sucedió alrededor del año 586 antes de Cristo, y finalmente se conquista lo que era Judá. Judá era esta otra parte de la nación que muchas veces era un poco más favorable a las cosas de Dios, era un poco más abierta a escuchar la palabra de Dios y más dócil en su corazón. Sin embargo, había reyes de Judá que también eran personas que se habían olvidado de él. Así que en todo ese proceso, Dios utiliza a estas naciones para conquistar primeramente una parte del reino, luego una parte más importante que fue
todo esto que se dio a través del imperio babilónico, y es ahí donde nosotros conocemos el famoso exilio que se da, donde realmente Jerusalén y toda Israel queda vacía, porque el imperio babilónico se trae todas las riquezas, destruyen el templo donde se adoraba a Dios en Jerusalén, destruyen las murallas de Jerusalén y entonces se llevan todo, lo saquean e incluso se llevan algunas de las mentes y el recurso humano más valioso que tenía el pueblo de Israel. Y entonces en ese contexto se da este imperio. Y finalmente llega más adelante, unos años después, el imperio medo-persa, que conquistó precisamente al imperio babilónico, y vemos a personajes como Esdras y como Nehemías, que son funcionarios precisamente del imperio medo-persa, y bajo este imperio es cuando finalmente se permite el regreso de Israel a la tierra. ¿Se acuerdan la famosa historia donde Nehemías va y reconstruye la muralla y reconstruye parte de Jerusalén, y es el comienzo de un nuevo avivamiento y una nueva reconstrucción nacional, económica, social, espiritual? Pues todo esto sucede bajo este tercer imperio. En la siguiente lámina podemos ver un mapa, o tres mapas en realidad, de estos tres momentos importantes. Si vamos de izquierda a derecha, vemos en primer lugar ese imperio asirio ahí en naranja. Vemos el imperio babilónico, bajo el cual eventualmente encontramos pues una gran parte ya de la nación conquistada, y finalmente vemos todavía más amplio el espectro de alcance de esta nación o del imperio medo-persa. Pero la pregunta aquí que estamos haciéndonos el día de hoy es, ok, esto está muy interesante, es historia, son datos relevantes, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Y por qué será que Dios decidió darle una presentación tan amplia en las Escrituras a todo este tema? Y cuando hablamos precisamente de esa pregunta, es inevitable pensar que de la misma manera como Dios lidió en cierto momento con el pueblo de Israel, Él trabaja en nuestras vidas de la misma forma. Y Él estaba preparando algo verdaderamente grande. Cuando Dios permite todo esto en la nación de Israel, Él está realmente preparando algo grande. Y la razón por la que nosotros estamos hablando de esto el día de hoy es porque esta serie está basada en Isaías capítulo 54. En los fines de semana anteriores hablamos acerca de cómo y le habla a Israel y le dice: tú que eras estéril, hoy vas a tener hijos, vas a tener una descendencia muy grande. Tú que estabas limitada, hoy vas a tener un territorio muy grande al cual te vas a extender, vas a ampliar. Y todas esas promesas, de alguna forma nosotros las recibimos el día de hoy, las tenemos de igual forma, pero es muy importante entender cuál era el plan de Dios con todo esto. Y cuando nosotros estudiamos teológicamente todo esto, hay un principio en las Escrituras hablando de las profecías, porque todo esto Isaías lo profetizó precisamente en su libro, y en el capítulo 40 en adelante habla mucho acerca de las profecías de lo que iba a pasar. Y para que podamos ubicarnos y tener un contexto más claro de las palabras de Isaías, Isaías se ubicó en el primer imperio, alrededor de 700 años antes de Cristo. Él profetizó acerca del exilio babilónico. Él profetizó que iba a haber una nación muy grande, que iba a venir, que iba a conquistar al imperio asirio, y que eventualmente iba a llegar a Israel, específicamente a Jerusalén, que se iba a llevar todo y que eventualmente iban a regresar. O sea, Isaías profetizó todo esto con cientos de años de anticipación.
Para nosotros es historia, pero para él en ese momento era una profecía. Y él tenía una razón para hablar de esto, y es lo que se llama el principio del doble cumplimiento. A veces en las Escrituras vemos profecías que tienen un propósito histórico, pero además de un propósito histórico, tienen un propósito escatológico o un propósito de salvación mucho más grande que el propósito inicial. Entonces, Dios utilizó a Isaías para decirle a la gente del pueblo de Israel: no se preocupen, ustedes están pasando en este momento por una dosis de dolor muy grande, por momentos muy difíciles y muy apremiantes, pero van a regresar, no se preocupen, van a regresar a su lugar de origen, van a regresar a su identidad nacional, van a regresar a poder adorar a Dios en este lugar, y eso tuvo un cumplimiento histórico. Pero no quisiera que te pierdas la parte más importante de esa profecía, y es que Isaías estaba profetizando que algo más grande iba a suceder, que algo más espectacular iba a suceder, que algo mucho más poderoso, mucho más significativo iba a llevarse a cabo. Y estamos hablando precisamente de lo que Isaías habla en el capítulo 53. Y hoy vamos a ver rápidamente qué fue lo que él mencionó en Isaías 53, porque no podemos hablar de Isaías 54 sin hablar primero de Isaías 53. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver algunos versículos y ustedes mismos me van a ayudar a identificar de quién está hablando Isaías en este pasaje. Versículo 3 dice: fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Yo te quiero hacer la pregunta: ¿quién fue rechazado por los líderes religiosos en su momento? ¿Quién fue rechazado por la gente de Nazaret, su propio pueblo? ¿Quién fue rechazado incluso por sus propios hermanos que no creían en él? Jesús. Entonces, Isaías 53:3 está hablando acerca de Jesús. Y está hablando acerca del cumplimiento de algo histórico, pero está anticipando realmente lo más importante. Veamos el versículo 5, dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. ¿Quién cargó con nuestros pecados en la cruz? Díganlo fuerte. ¿Quién cargó con nuestros pecados? Jesús, por supuesto. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan ese momento de angustia, de sufrimiento de Jesús? Él estaba ahí y Isaías estaba profetizando esto 700 años antes de que se cumpliera. Y cuando nosotros vemos en la crucifixión de Cristo la precisión del cumplimiento de estas profecías, es increíble, y es una razón más por la cual tú y yo podemos confiar en que la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz es la base del cristianismo y es lo que sustenta todo lo que nosotros creemos, hacemos y predicamos. Es la muerte de Cristo en la cruz. Versículo 7 dice: Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. ¿Quién permaneció callado ante el juicio corrupto del Sanedrín? Jesús. ¿Quién permaneció callado cuando el sumo sacerdote le acusó de ser igual que Dios? Jesús. ¿Y quién permaneció callado ante Pilato cuando Pilato podía venir y rescatarlo y librarlo de todo eso? Jesús.
Jesús es el cumplimiento de Isaías 53. Es más, en el versículo 10 vemos que dice: cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, Él verá descendencia, vivirá por días sin fin. Y yo te hago la pregunta: ¿quién es el Rey de Reyes que venció a la muerte, que resucitó de la muerte, que tuvo el poder de detener todo ese acto injusto, pero permaneció ahí para cargar con tu culpa y con mi culpa? Y para poder darnos a nosotros la seguridad que al creer en ese sacrificio íbamos a tener vida eterna y la posibilidad de vivir con Él para siempre. Solamente Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos en Isaías 54 que dice: tú que eras estéril, tú que estabas abandonada, tú que estabas limitada, hoy vas a tener la oportunidad de crecer y de ensanchar y de que tu futuro sea brillante. Te digo una cosa, es mucho más que un mensaje positivista. Todo eso está basado en que previamente Isaías 53 habla del verdadero acto que transforma una vida, una familia, una nación, una comunidad y al mundo entero, y es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cuál es la relación entre Isaías 53 e Isaías 54? Es muy sencillo. Isaías 54 resume las bendiciones que el pueblo de Dios experimenta por causa de estar en Cristo. Yo te hago la pregunta: ¿estás tú hoy en Cristo? Es muy sencillo poder responder eso. Yo he aceptado a Cristo como mi Salvador. Tú estás en Cristo. Y todas las bendiciones de Isaías 54 son para ti, porque Dios te las ha dado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que, teniendo este contexto, vamos a extraer 3 lecciones, 3 tipos de personas a los cuales Isaías 54 se dirige hoy en día. 3 tipos de personas, y puede ser que tú seas una, 2 o las 3 tipos de personas al mismo tiempo. En primer lugar, el primer tipo de persona a quien se dirige Isaías 54. Número 1, somos las personas que estamos enredadas y que hemos perdido nuestra identidad. A veces el curso de la vida, las decisiones, el paso de las cosas y de las circunstancias nos hace a cada uno de nosotros enredarnos en nuestra manera de pensar, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros llegamos a veces a un comienzo de año nuevo y estamos enredados financieramente, estamos enredados relacionalmente, estamos enredados internamente, emocionalmente, y somos, imagínate, un enredo ahí? Y esto me hace pensar que a veces vivimos situaciones tan complejas y retos y desafíos tan importantes que hasta dudamos de nosotros mismos y decimos: pero sí, yo acepté a Cristo, yo voy a la iglesia, pero, o sea, ¿qué diferencia hace esto? O sea, ¿cómo va a ser diferente esto por el resto de mi vida? ¿Por qué puedo hablar y pensar que el año 2026 va a ser un año diferente? Y sabes una cosa, yo te entiendo, porque muchas veces estamos ahí. Muchas veces el mismo enredo nos ha hecho dudar de quiénes somos realmente. Y entonces, en ese contexto, Isaías 54, versículo 5, reafirma la verdadera identidad sobre la cual tú y yo debemos basar nuestra vida. Y eso es el versículo que dice así. Dice: porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. Y cuando tú y yo estamos en Cristo,
tenemos que recordar la figura que Él utilizó en el Nuevo Testamento. Cristo es el novio, ¿y quién es la novia? La iglesia. La iglesia no es el lugar, no es el edificio, no son las paredes. La iglesia somos la congregación universal de personas alrededor del mundo que trasciende las culturas, que trasciende las edades, las épocas, y que ha decidido poner su confianza en la salvación provista por Cristo en la cruz y no por nuestras propias buenas acciones. Y cuando tú estás en Cristo, entonces, dice la palabra que tu esposo es Cristo, es Dios. Entonces, que no se te olvide que tú puedes estar muy enredado, muy enredada, muy complicado en tu manera de proceder, en las circunstancias que te están aquejando, pero Cristo es tu novio, Cristo es tu dueño. Y Él es quien va a cuidar de ti, Él es quien va a protegerte, le perteneces a Él. Esto es muy importante para nosotros hoy en día porque tendemos a poner nuestra identidad en muchas cosas que es muy peligroso poner nuestra identidad. Te voy a dar algunos ejemplos. Podemos a veces poner nuestra identidad en nuestros logros, en tus logros atléticos, en tus logros académicos, en tus logros empresariales, en tus logros productivos. Y Dios te anima a que tú no pongas tu confianza y tu identidad en aquello que se te puede quitar en cualquier momento. No es cierto. Tú puedes perder hoy tu genética espectacular con la que Dios te haya bendecido. Y puedes ser una persona que todo el mundo te admira por su apariencia, por su personalidad, pero todo eso puede cambiar de la noche a la mañana. Una enfermedad, un accidente, y yo creo que hemos visto ejemplos de esto por todas partes. Entonces no podemos poner nuestra confianza en cosas que podemos perder fácilmente. No podemos poner nuestra identidad en algo que puede ser removido de nosotros. Dios quiere que puedas poner tu identidad en aquello que nadie te va a poder quitar. ¿Qué es eso que nadie te va a poder quitar? El hecho de que Cristo te vio a ti tan valioso y tan precioso que decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti. No solamente por la humanidad, pero por ti en particular. Entonces, tenemos que aprender a identificar que nuestro valor está en el precio que fue pagado por nosotros. Cuando las Escrituras dicen que Dios es nuestro redentor, la palabra redentor o la palabra redención no significa ni nada más ni nada menos que alguien ya te compró, que alguien ya pagó el precio de tu rescate. Tú y yo estábamos destinados a estar separados eternamente de Dios. Pero cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, Él te redimió. Es decir, Él pagó el precio. Y ese precio no fue dinero, no fue oro, ni plata, ni joyas preciosas. Fue la preciosa sangre y el cuerpo de Cristo Jesús en la cruz. Así que tu valor debe de estar puesto en Él. Entonces, ¿cuál es el principio que podemos extraer para nosotros? Tu identidad y tu valor, escucha bien, no son determinados por tu desempeño, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos que llevarnos esto hoy e interiorizarlo en nuestra vida. No vales por cómo te desempeñas. Yo sé que en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, en el mundo allá afuera, tú vales por lo que produces, tú vales por lo que haces. Tu valor y el ser aceptado en ciertos círculos está condicionado hasta cierto punto a cómo tú puedes desempeñarte. ¿A qué cosas puedes tener acceso? ¿A dónde te vas de vacaciones? ¿Cuánto dinero hay en tu banco? ¿Cuántos logros has hecho? ¿Cuántos problemas has resuelto? Pero aunque todas esas cosas no son inherentemente malas, tu verdadero valor está
en quién te rescató y en lo que Él hizo por ti. Así que decisión número 1 para este 2026, no voy a basar mi identidad ni en mi desempeño, ni en mis números, ni en mis logros, sino en lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué te parece que nos llevemos esa primer decisión el día de hoy? Pero no solamente Isaías 54 está destinado para aquellos que estamos enredados, sino que también hay un segundo grupo de personas a quien está dirigido. Y ese grupo de personas es aquellos que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido abandonados por Dios. Algunos de nosotros hemos vivido circunstancias tan desafiantes, retos tan importantes y pérdidas tan dolorosas que hemos experimentado ese sentir de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que Dios está mucho más ocupado con lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, en Venezuela y en otras partes del mundo, que Él no tiene tiempo para mí, que Él no tiene interés en mí y que Él se ha de alguna forma volteado y se ha olvidado de nosotros. Quizás esto tiene que ver con que tú has orado por algo. Quizás le has pedido a Dios, quizás ha llegado un inicio de año, en años anteriores, y has dicho: Señor, lo que yo más anhelo y lo que yo más deseo este año es que tú puedas responder esta oración con respecto a mis hijos. Señor, lo que yo más quiero y te pido es que tú toques esta área de salud en mi vida o en la vida de un familiar. O quizás lo que tú más has depositado tu confianza es en que Él te pueda sacar adelante de este reto, de esta prueba o de este problema que tú estás enfrentando. Y para eso, Isaías 54, versículo 6, nos da una verdad muy importante a la cual tú y yo tenemos que abrazar. Dice el versículo: porque el Señor te ha llamado, escucha bien esto, como a una mujer abandonada y triste de espíritu, como a la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. Y mira qué figura tan fuerte y tan impactante la que utiliza. Imagínate una joven que llega al altar y que tiene toda la esperanza, toda la ilusión de construir una familia, de construir una relación hasta que la muerte los separe. Y en el proceso, en el caminar del tiempo y de los años y de las decisiones y de las pruebas y de los enredos, esa relación se fracturó, esa relación se terminó, se apagó el fuego que había ahí y en un momento viene ella y es dejada por completo. Es abandonada por aquella persona que prometió, que hizo un pacto delante de Dios para cuidarla, para protegerla, para estar ahí con ella incondicionalmente. Y dice que como a una mujer abandonada y triste de espíritu. Hay momentos en los que tú y yo podemos identificarnos con esta figura que las Escrituras describen acá. Nos sentimos tristes, abandonados, agotados, exhaustos, cansados de pelear, cansados de esperar en Dios. Pero lo increíble y lo maravilloso de Isaías 54 es que esa mujer que fue abandonada, rechazada y repudiada, fue justamente la que Dios fue en búsqueda de. Fue Dios precisamente que le puso la mirada y dijo: yo te voy a redimir, yo te voy a rescatar, nadie está interesado en ti, yo estoy profundamente interesado en ti. ¿Sabes? Esto me recuerda como cuando estamos en las cascaritas, en las retas y están formándose los equipos. Ustedes saben que siempre hay los dos capitanes que están escogiendo y cada capitán va escogiendo al más atlético, al más alto, al más fuerte, al que corre más rápido y siempre al final quedan unos niños
que ustedes saben, lo de ellos es el ajedrez, leer libros, otras cosas, pero no el deporte. Y es como si Dios fuera uno de esos capitanes y Él ve a ese niño que ya sabe que no lo van a escoger, que simplemente está esperando a ver si le dan oportunidad de jugar, pero Dios lo ve y dice, tú eres el primero, ven conmigo, porque yo te doy valor, porque para mí eres importante. Y sabes, esa es la actitud que Dios adopta en tu vida. Cuando estás pasando por momentos difíciles, Dios te ve, Dios sabe tu sufrir, tu sentir, y Él va en búsqueda de ti. Él va persiguiéndote a ti, interesado en ti. Así que el principio que podemos extraer de este versículo para nuestra vida es el siguiente: que las cosas no salgan como tú esperas. Y podemos dar testimonio de que muchas veces las cosas no salen como nosotros esperamos, pero el hecho de que las cosas no salgan como tú esperas no significa que Dios se ha ido. No significa que Dios te ha abandonado. Simplemente significa que Dios está trabajando para atraerte a ti a sus brazos. Y esa es la riqueza más grande que tú y yo podemos tener en el 2026. El saber que Dios está listo con los brazos abiertos para abrazarte, para consolarte, para darte un futuro, para darte esperanza, para darte valor. Dios lo quiere hacer contigo. Así que la segunda decisión importante que tenemos que tomar en este 2026 a la luz de este pasaje es que voy a recordar intencionalmente que Dios no se ha ido, sino que está trabajando en el fondo. ¿Sabes? Como cuando estás en tu celular y estás ahí y no sé si te han aparecido estas notificaciones que dicen descarga esta aplicación y se va a descargar en el fondo. Y tú puedes seguir haciendo y utilizando tu teléfono normalmente, pero en el fondo el sistema operativo se está actualizando o la aplicación que descargaste se está actualizando. Tú no lo ves, tú no te das cuenta cómo sucede, ni cuándo sucede, ni por qué sucede, pero está sucediendo. Y de la misma forma, en nuestra vida, Él nos permite que sigamos adelante, que enfrentemos diferentes cosas, pero Él está trabajando en el fondo. Él está activamente permitiendo circunstancias cuyo principal objetivo es que aprendamos a correr a Él. Una separación, deudas, rupturas de amistad, malos entendidos y conflictos, todo eso tiene el objetivo, en primer lugar, que tú corras a tu Padre, que tú corras a Él, que deposites que te desahogues con Él, que puedas experimentar su abrazo, su cariño, su ternura hacia ti. Así que tengamos en cuenta esta segunda decisión. Y un tercer principio que nos llevamos de Isaías capítulo 54 es el siguiente. Eso está destinado para personas como tú y yo que estamos experimentando los resultados de nuestras malas decisiones. Y es que hay una diferencia entre aquel que está a punto de entrar en una mala decisión y todo el proceso que se viene por delante, pero estamos aquellos que ya hemos tomado la mala decisión, que ya nos hemos equivocado, quizás en esa relación con nuestros hijos o con nuestra esposa o con el jefe o con ciertos principios que no consideramos en nuestra vida. Y hoy estamos en la etapa, porque hay una ley de la siembra y de la cosecha, y entonces lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos en nuestra vida. Y sabes, Dios permite que tú y yo experimentemos a veces el dolor de cosechar ciertas cosas en nuestra vida para que podamos aprender lecciones importantes. ¿Cómo vamos a aprender a tener cuidado con el crédito
podemos escucharlo, pero muchas veces aprendemos a tener cuidado con el crédito cuando lo malutilizamos y abusamos de él y eventualmente se convirtió en una bola de nieve que no pudimos parar y hoy estamos pagando el mínimo en las tarjetas, estamos con deudas de préstamos personales, estamos ahogados económicamente. ¿No es cierto? Y quizás tú y yo estamos en una etapa como esas. O quizás desatendiste esa relación importante, no le diste importancia, pensaste que la persona siempre iba a estar ahí y de alguna forma lo descuidaste tanto que hubo una ruptura, una separación que hoy en día te está doliendo y te está costando. O quizás fue ese momento de presión al cual cediste y comprometiste tus valores y eventualmente se dieron cuenta las demás personas y eso ha afectado tu reputación, tu credibilidad, tu honor como persona. Quizás hoy estamos en la etapa de pagar el precio, pero escucha bien entonces, si esa es la circunstancia en la cual tú te encuentras. El versículo 7 y 8 dice lo siguiente: por un breve momento, escucha bien esto, por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna me compadeceré de ti, dice tu Redentor, el Señor. Te quiero decir una cosa, Dios no está permanentemente enojado contigo. A veces cuando estamos ahí en el enredo, pensamos, sí, yo me merezco que me vaya mal. Yo me merezco que las personas se hayan olvidado de mí. Yo me merezco estar pagando puros intereses hasta ahorita. Yo me merezco todo esto. Y hasta cierto punto la verdad es que sí, pero Dios va más allá de eso. Y Él dice que con gran compasión te recogerá, con misericordia eterna se compadecerá de ti. Él está dispuesto a levantarte y ayudarte, pero probablemente va a permitir que te duela un poco. ¿Y sabes por qué Él permite el dolor en nuestra vida? Porque nosotros no cambiamos cuando vemos la luz, sino que cambiamos cuando sentimos el fuego. Eso es lo que el pastor Rick Warren dice y me encanta, porque como humanos no cambiamos cuando vemos la luz y vemos la advertencia y vemos lo que las demás personas nos dicen a voces grandes y te lo dicen todo el tiempo. No es en ese momento cuando cambiamos. Cambiamos cuando experimentamos el dolor de quemarnos y por esa razón Dios permite que a veces en nuestra vida experimentemos dosis de dolor. Y sabes una cosa, cuando nosotros entrenamos a nuestros hijos pequeños y les permitimos que al infringir ciertos límites experimenten una dosis de dolor, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos replicando el sistema correctivo amoroso que Dios utiliza con nosotros, en una escala mucho menor, en un grado mucho menor, pero lo que tú estás haciendo con tus hijos es entrenarlos a que puedan entender que ciertos límites traen ciertas consecuencias y son dolorosas. Y por tanto tenemos que aprender a entrenarlos, incluso desde pequeños en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el principio que tú y yo nos podemos llevar a casa el día de hoy? Es el siguiente, escúchalo bien. La disciplina de Dios no significa que Él no te ama. La disciplina de Dios no significa que Él te ha abandonado para siempre. Simplemente significa que te ama demasiado como para dejarte así. Dios te ama demasiado para dejarte en el estado actual en el que te encuentras. Hay transformación que tiene que ocurrir en nuestra mente, en nuestro corazón, para que Él pueda utilizarnos como Él tiene pensado utilizarte. Fíjate lo que Pablo escribió con respecto a este principio en el Nuevo Testamento. Y digo Pablo porque probablemente haya sido Pablo quien escriba Hebreos capítulo 12. Y dice, ellos nos disciplinaban, y ellos refiriéndose a nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días
como a ellos les parecía, mientras que Él, Dios, nos disciplina para bien a fin de que participemos de su santidad. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero escucha bien esto, pero después da fruto apacible de justicia y los que por medio de ella han sido ejercitados. El proceso purificador de Dios a través del dolor es un proceso santo, es un proceso bueno. Así que, ¿cuál es la decisión que tú y yo debemos tomar a la luz de esto? Es la siguiente: cuando la justicia me persiga, no voy a huir de la migra, la voy a abrazar. ¿Les quedó claro? El ICE. Escucha bien esto: cuando la justicia me persiga, no voy a huir de la migra, la voy a abrazar. Pero ¿cómo así, profesor? Está bien confuso esto. Cállese, cállese. Escuchen bien esto: migra, misericordia y gracia de Dios. Y todo el pueblo de Dios dijo: ¡oh! La gracia y la misericordia de Dios. Entonces regreso al principio, dice: cuando la justicia me persiga, cuando mis actos, mis decisiones, el precio que yo tenga que pagar me persiga, ¿qué es lo que yo debo hacer? No voy a huir de la migra, de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios, sino que la voy a abrazar en mi vida, la voy a hacer mía, me voy a aferrar a su gracia y a su misericordia. Y entonces vas a poder exclamar con toda libertad y con toda confianza lo que dice el versículo 10. Y vamos a leerlo juntos, y voy a invitarte a que te pongas de pie en este momento y puedas hacer de Isaías 54:10 la realidad más importante de este año 2026. Vamos a leerlo todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Aunque cambien de lugar aunque se tambaleen las montañas y tiemblen las colinas, su amor por nosotros no va a dejar de ser. Y para que tú puedas recordar esta verdad importante este año, queremos obsequiarte como iglesia un fondo de pantalla para que lo puedas poner en tu teléfono, que fue lindamente diseñado por mi hija y que está ahí disponible, y que lo puedas poner ahí, lo puedas poner en tu fondo de pantalla de teléfono, y cada vez que tomes el teléfono esta semana, que Isaías 54:10 pueda ser un recordatorio de la gracia y de la misericordia de Dios para ti. Vamos a invitarlos a que puedan leer ese código QR, descargar esta imagen, guárdala ahí en tu teléfono y ponla esta semana en práctica. Y que puedas recordar que Dios está listo para sacarte adelante, que Dios está listo para responder a nuestros momentos en los que nos humillamos delante de Él, en que reconocemos que nos hemos equivocado, pero que Él está ahí para nosotros. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos en este momento, que puedas conectarte con Él y puedas tener un momento personal para decirle lo siguiente: Señor, gracias por ser un Dios tan compasivo, tan lleno de misericordia. Señor, reconocemos que hay momentos en nuestra vida en los cuales a veces estamos tan enredados. Señor, reconocemos que hay momentos en los que nos parece que tú nos has abandonado. Señor, que has volteado tu mirada de nosotros y que te has olvidado por completo. Señor, reconocemos que hay momentos
en que estamos experimentando el peso de nuestras propias decisiones. Y en cada una de esas situaciones, Señor, tu palabra nos recuerda y nos anima a que tú eres un Dios de gracia y de misericordia, que estás con los brazos abiertos, listo para recibirnos, listo para poder abrazarnos, darnos un nuevo comienzo, darnos un comienzo fresco. Y Señor, yo te pido por todas y cada una de las personas en este auditorio. Tú conoces su historia, Señor. Tú conoces su dolor. Tú conoces su sentir. Tú conoces que han habido noches y momentos tristes y oscuros en los que nos hemos identificado como esa mujer triste de espíritu, abandonada y rechazada. Y es justo en esos momentos en que tú sales a nuestro encuentro y nos tiendes tu amor incondicional. Señor, hoy recibimos ese amor a través del acto más grande de amor antes proclamado, tu muerte y tu resurrección en la cruz. Te agradecemos, Señor, porque estas promesas son nuestras hoy, porque Cristo las validó en la cruz del Calvario. Señor, hoy te decimos, cualquier persona que esté aquí que todavía no haya tomado la decisión de aceptar a Cristo como su único Salvador, lo único que tienes que hacer es decir, Señor, reconozco que me he equivocado. Reconozco que no siempre he tomado las mejores decisiones y esto me separa de tu amor. Pero reconozco que tu amor por mí es tan grande que mandaste a tu Hijo Jesucristo, a tu Hijo único, para pagar el precio de mi rescate. Yo hoy acepto ese perdón de pecados. Acepto el regalo de la salvación. Y si tú tomaste esa decisión el día de hoy, tú estás en Cristo. Y tu destino eterno es el cielo junto a Él. No por tu propio mérito, sino por el mérito de Él, por el sacrificio de Él. Y entonces las bendiciones y las promesas de Isaías 54 son para ti. Señor, bendice a cada familia aquí representada, bendice a cada persona, úsalos grandemente en este 2026 y que todo esto sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.